Durante mucho tiempo he investigado varios casos criminales, paranormales. Ustedes saben que estos temas son muy interesantes para mí. También he escuchado varios en YouTube o en podcast, pero la primera vez que escuché este que les voy a comentar hoy, de verdad me dejó muy impactada por el grado de violencia a lo que se puede llegar y me hizo sentir algo muy extraño en mi pecho, sentía que me apretaba. Sentía que la palabra más cercana a lo que pude sentir en ese momento fue tristeza, pena, impotencia. Era todo unos sentimientos mezclados. Y la protagonista de hoy era realmente una chica muy joven, muy joven. Y pasó 4 meses horribles. Ni siquiera puedo encontrar una palabra adecuada que pueda asemejarse a lo que ella pasó. Y esta es la historia, una de las historias en realidad más escalofriante que he escuchado, que he investigado y como les digo, cómo el ser humano puede albergar tanto odio contra alguien. Así que empecemos. Bienvenidos al Club Misterio, donde los misterios, el terror y los enigmas de la vida están en un solo lugar. Antes de empezar, quiero recomendarte que si tú eres muy sensible a estos temas, es mejor que no lo escuches, pero si no, es bueno tener conocimiento sobre esto y reflexionar sobre el odio que pueden tener los seres humanos, la envidia, cómo nos podemos dejar a veces influenciar por otras personas y cómo en masa a veces nos creemos mejores que otras personas más débiles. Es una historia bastante impactante, pero que deja mucho que pensar. Esta es la historia de Sylvia Likens. Sylvia Likens nació el 3 de enero de 1949 en Indiana, Estados Unidos. Era una muchacha alegre, amable e inteligente. Le agradaba a todo aquel que la conocía. A pesar de venir de una familia bastante disfuncional, ella era una chica con muchas cualidades y mucho que entregar a este mundo. Sus padres eran Lester y Berta Likens, quienes trabajaban en ferias o en circo. Digo ferias o en circo porque en algunas fuentes hablan sobre ferias y en otras en circos. Creo que son muy similares y por ende este trabajo requería que ellos viajaran con sus hijos dependiendo de dónde se movieran las ferias o los circos y eran de escasos recursos y con muchos problemas. Sylvia tenía una hermana llamada Jennifer, que era menor que ella y estaba enferma con poliomielitis. Fue diagnosticada a los 5 años de edad. Lamentablemente, ninguna de estas dos chicas podía imaginar el futuro tan macabro que les esperaba. En 1965, sus padres dejaron a las 2 hermanas a cargo de una completa desconocida, Gertrude Bannister. Disculpen si pronuncio un poco mal, el apellido es bastante difícil de pronunciar, así que solamente la diré por su nombre, que es Gertrude. Los hijos de esta mujer conocían a las chicas e incluso habían establecido una amistad, ya que coincidían cuando iban a la iglesia. Los padres de Sylvia y Jennifer solo habían visto a la mujer un día antes de dejarles a cargo sus propias hijas. Ojo con eso, que me llamó bastante la atención que unos padres puedan dejar a cargo a una total desconocida a sus propias hijas, solamente las han visto un día antes, pero yo creo que realmente si tú te preocupas por tus hijos, tú no se los vas a dejar a cualquiera, menos a una persona que ya tiene problemas de dinero, que tiene problemas con su propio hijo y tú los conoces un día antes para poder irte a otro lado. De verdad, me da mucho que pensar y no justifico este hecho para nada. Bueno, la mujer aceptó cuidarlas por $20 a la semana. Cabe destacar que esto es muy importante,
que los padres de las muchachas tomaron esta decisión porque para ellos era más fácil poder viajar sin tener que preocuparse de las niñas, así que no encontraron nada mejor que dejar a cargo sus propias hijas a una total desconocida. Los primeros días en esta nueva casa para las hermanas fue relativamente tranquila, hasta que el día en que el cheque de $20 no llegó. Gertrude entró en cólera y castigó a las chicas por esto. Pero antes de hacerlo dijo lo siguiente: «Bien, perras, ¿las he cuidado a ustedes durante una semana? Para nada». Entonces las llevó al sótano y sin ningún remordimiento comenzó a azotarlas con un cinturón. La pequeña Jenny no aguantó tal castigo y Silvia, al ver a su hermana sufriendo, se ofreció para que ella le tocara también el castigo de su hermana. Después de este primer hecho, Gertrude nunca mencionó que al día siguiente el cheque llegó. Solo se había retrasado un día. Desde este día, la crueldad de Gertrude superó todos los límites. Ahora hablaremos un poquito para conocer quién es Gertrude Van Ceswick. Antes de meternos de lleno en lo que pasó con esta muchacha Silvia, desde muy pequeña Gertrude tuvo una vida infeliz y precaria. Tenía carencia de amor, ya que tiene una familia bastante disfuncional. Su padre murió cuando ella tenía tan solo 11 años de edad y por ende su madre se hizo cargo de ella, pero no solo de ella, sino también de sus 6 hermanos. Nunca se preocupó de ella y siempre conocía a diferentes hombres. A los 16 años, quiero que tengan ojo con esto, la misma edad que tenía Silvia cuando llegó a vivir a la casa de esta mujer. Es muy importante que tengan este dato presente para después hablar del perfil psicológico de esta mujer. Como les digo, a los 16 años Gertrude dejó el colegio y contrajo matrimonio con John Van Ceswick, de 18 años de edad. Tuvieron 4 hijos y se separaron tras 10 años tormentosos de relación. Luego de un tiempo, se volvió a casar con Ed Guthrie, pero tan solo duraron meses juntos. Cabe destacar que también fue una relación tormentosa. ¿A qué me refiero con tormentosa? Es que tenía relaciones bastante violentas, relaciones que no valían la pena. Al cabo de un tiempo, se vuelve a casar con su primer marido, John, y tiene 2 hijos más antes de volverse a divorciar. Luego conoció a Denise Lee Wright, con quien tuvo otro hijo. Sin embargo, al igual que otros, se fueron. Al final, Gertrude tuvo 7 hijos. También en todo este tiempo, quiero decirles que tuvo 6 abortos. En 1965, esta mujer ya tenía 37 años. Sin embargo, parecía mucho mayor. Esto seguramente a que tenía varias adicciones y enfermedades. Por ejemplo, fumaba sin parar, tomaba todo el tiempo, sufría de asma y tomaba varios medicamentos a la vez, entre otros problemas. Ahora que ya conocemos un poquito de la vida de esta mujer, comencemos a hablar cómo empezó la tortura constante de una pequeña inocente. Dos días después del castigo, los padres de Silvia fueron a esta casa para ver si todo estaba bien. Sin embargo, las chicas no mencionaron nada respecto a lo acontecido con Gertrude por miedo. Es así como los padres de las chicas se van y durante mucho tiempo no vuelven, no hacen ninguna presencia, nada. Poco a poco los días iban pasando y el ambiente era cada vez más tenso. Gertrude no soportaba a Silvia. Según ella, Silvia pasaba mucho tiempo en la tienda de alimentos. Cuando la interrogó por esto, la muchacha trató de explicarle que juntaba botellas vacías de refresco para así venderlas y juntar dinero extra. Obviamente, la mujer no le creyó, o más bien decidió no creerle para justificar el castigo que le pondría. Comenzó a golpearla con una paleta para que, según ella, aprendiera la lección. Luego de esto,
Los castigos fueron en aumento sin ninguna razón. Cuando la mujer se cansaba de golpearla, Paula, la hija mayor, seguía castigando a Silvia. Pero no solo golpeaban a Silvia, también Gertrudis comenzó a privar a la muchacha de comida. La obligaba a observar cómo todos comían sin que ella pudiera probar un solo bocado. A veces Jennifer robaba un poco de pan para dárselo a su hermana, pero era tanto el miedo que lo hacía muy pocas veces y con mucho cuidado. Los castigos a esta altura habían comenzado a aumentar de intensidad y frecuencia. Un día, Paula acusó a Silvia de que hablaba mal de ella. Gertrudis agarró a la joven y la puso en el medio de la sala, donde estaban todos, y comenzó a quemarle los brazos con cigarros. Esta parte que viene acá de verdad me dejó bastante impactada. De hecho, incluso solo hablarlo me deja muy impactada. No puedo creer que alguien... Ok. Aparte de este castigo de quemarle los brazos con cigarrillo, también obligó a Silvia que pescara una de las botellas que ella se llevaba para poder vender, a introducírsela por la vagina. Silvia tenía tanto miedo y estaba tan mal que esta botella se rompió y a causa de esto se desgarró las paredes vaginales. Lejos alguien de ayudarla, solo se quedaron viendo con miradas lascivas y divertidas. Y esta no fue la única vez que obligó a Silvia a introducirse botellas de vidrio por esta parte íntima. Fueron tantas las veces que fue sometida a este inhumano acto que la pobre muchacha ya no podía contener su orina. Todo comenzó a convertirse en un juego macabro para todos. Ya Silvia no iba a la escuela. Prácticamente se encontraba secuestrada en el sótano de la casa, sin alimento, sin ropa y sin un lugar para dormir. Gertrudis decidió mantenerla amarrada a una viga de madera donde la mantenía desnuda y parada sin descanso. Cuando Silvia dejó de ir a la escuela, Gertrudis le decía a todos que era una muchacha muy problemática y que ella no podía controlarla, así que la había enviado al internado de Indiana. Aunque había divulgado que Silvia no estaba, pronto la tortura constante a esta joven se convertiría en un secreto a voces. Dentro de este sótano se cometían los más macabros actos contra alguien inocente e indefensa, y todo por obra de Gertrudis. La chica fue sometida a baños hirviendo. Incluso una vez fue tanto el dolor que se desmayó y la arrastraron del cabello para sacarle del lugar donde estaba. La golpeaban, la quemaban, la mordían, la humillaban, entre otros actos violentos contra ella. En un principio eran solo los hijos de Gertrudis quienes realizaban estos macabros hechos, tanto los hombres como las mujeres. Pero luego empezaron a ir amigos y vecinos para cometer los mismos actos agresivos. Incluso muchos de ellos abusaban sexualmente de Silvia todas las veces que querían. Tengo que mencionar que todos eran menores de edad o adolescentes. Los vecinos de los alrededores escuchaban los gritos, los gemidos, los lamentos, incluso los golpes, pero jamás se metieron o averiguaron qué pasaba, porque para ellos era mejor no entrometerse. Mientras tanto, Silvia era sometida a las peores bajezas. Pasaba frío, hambre, estaba desnuda atada, con múltiples heridas por todo su cuerpo, sin que nadie pudiera socorrerla. Cuando supuestamente recibía tratamiento, Paula aplicaba sal en todas las heridas de Silvia. ¿Pueden imaginar el dolor que sentía esta chica? Realmente es algo tan terrible. Yo no sé cómo estas personas podían disfrutar dañando a otra. De verdad, no lo puedo entender, aunque cuando el ser humano tiene resentimientos con ellos mismos, o no han logrado lo que otros han logrado, de verdad pueden sacar mucha rabia, mucha violencia, y este es uno de los casos que mejor puede, es en realidad uno de los mejores casos que puede reflejar eso.
Bueno, en una ocasión Richard Hobbs, un tipo que estaba enamorado de Sylvia pero ella nunca le hizo caso, la ahogó durante mucho tiempo y quedó inconsciente. Todos pensaron que había muerto. Pero lamentablemente no fue así. Digo lamentable porque la tortura de Sylvia no terminaría ahí. Aún le faltaba mucho que sufrir a manos de estas personas por 4 meses. Al tiempo después, ya no se le daba ningún tipo de alimento, sino que la obligaba a tomar de su propia orina y empezaban a obligarla a comer de sus propias heces. Era un sufrimiento horrible. Ni siquiera puedo encontrar las palabras adecuadas para expresar todo lo que tuvo que sufrir esta pequeña, con todo un futuro por delante. Por eso utilicé la palabra lamentable, porque quizás en esta situación hubiese sido mejor que Sylvia hubiese abandonado esta tierra para que no siguiera sufriendo con todo lo que se le venía por delante. Llegó un momento en que la joven dejó de pelear por su vida. Me imagino que ella no tenía fuerza ni energía con todo lo que estaba viviendo. Pero la sed imparable de crueldad de Gertrud no tenía límites y un día decidió marcar a Sylvia. Tomó en sus manos una aguja y empezó a escribir en el estómago de Sylvia lo siguiente: «Soy una prostituta y estoy orgullosa de serlo». Pero Gertrud no lo hizo sola, le ordenó a Richard Hobbs que completara la tarea, y él, sin dudarlo, sin remordimiento alguno, lo hizo. En ningún momento nadie se detuvo en pensar en todo lo que estaba sufriendo Sylvia. La única era su hermana, pero tenía tanto miedo que no podía ayudarla. Todos los hijos de Gertrud disfrutaban torturando a Sylvia, desde el más pequeño al más grande, pero se dice que había uno en especial que era el más perverso, y era John, de tan solo 13 años de edad, quien constantemente bajaba al sótano para torturar a Sylvia. Un día, Coy Hubbard, novio de Stephanie Wanisewski, golpeó con un palo de escoba en la cabeza a Sylvia y ésta quedó inconsciente. Al otro día, Sylvia hablaba cosas sin sentido. Decía que tenía que arreglarse para ir con sus padres, que los alcanzaría en la feria. Claramente estaba delirando. Gertrud la mojó con una manguera durante mucho tiempo, hasta el cansancio. Cuando terminó, Sylvia ya no se movía ni respiraba. Estaba muerta. Richard Hobbs llamó a la policía. Según ellos, los policías iban a dar respiración boca a boca a Sylvia y ella estaría bien y todo seguiría igual. Claramente esto no pasó. Al llegar al lugar, los policías quedaron espantados con lo que estaban viendo. Los oficiales y los médicos declararon que el caso de Sylvia Likens era el peor caso de abuso que se había registrado en la historia del estado de Indiana. La persona que habló cuando fueron los oficiales fue su hermana. Sabía que era la única oportunidad que iba a tener para escapar de este lugar, así que le dijo a los oficiales que la sacaran de ese lugar y les contaría todo lo que había ocurrido. Al cabo de un tiempo se llevaron los juicios y las sentencias. Los juicios dieron comienzo y todos los involucrados confesaron lo que hicieron, es decir, fueron testimonios autoinculpatorios. Todos contaron con detalle todo lo ocurrido, y a todos se le hizo la misma pregunta y la respuesta siempre fue la misma. ¿Por qué participaste de la tortura? ¿Por qué no hiciste nada? No lo sé, señor. La única que no aceptaba su culpa era Gertrud, quien intentó culpar a los demás por lo que ocurrió en el sótano. Según ella, decía que no tenía idea de lo que pasaba ahí. O sea, todos los vecinos, todos los amigos de su hijo iban, salían y entraban y ella no tenía idea de lo que pasaba. Ay. Finalmente, el veredicto fue el siguiente. Solo les nombraré algunos ya que son los que pude encontrar y fueron los principales. Gertrud tuvo condena perpetua, entre comillas, porque en 1985 obtuvo la libertad condicional.
Al poco tiempo de salir de la cárcel murió de cáncer, pero antes de morir aceptó que ella había cometido e incentivado a todos a los actos brutales contra Sylvia. John fue sentenciado a 20 años de prisión. Tan solo tenía 13 años cuando fue a la cárcel y se convirtió en el primer caso de alguien tan joven enviado a prisión. Cuando quedó en libertad se convirtió en pastor laico para así contar su historia. Murió de diabetes y se dice que la culpa era tanta la que sentía que se autolesionaba. Coy Hubbard, culpable por homicidio, fue sentenciado a 21 años. Cuando quedó en libertad se convirtió en un delincuente, así que volvió varias veces a la cárcel. Richard Hobbs, 21 años de prisión, culpable por homicidio involuntario. Murió a los 20 años de edad debido a un cáncer pulmonar. Stephanie Baniszewski, solo 12 meses de prisión y fue hallada culpable por cómplice. Paula Baniszewski, culpable por asesinato en segundo grado. Cadena perpetua, entre comillas, porque queda en libertad condicional el 23 de febrero de 1973. Tuvo una hija y le puso el nombre de su madre, Gertrude. Me quedaré con esta última para contarles algo que encontré investigando y leyendo varias noticias respecto a este caso. Paula Baniszewski solo cumplió 3 años en prisión. Cuando salió, desapareció completamente del mapa. Quiero recalcar algo, es que Paula, como ya saben, es hija de Gertrude y también era una de las hijas que más disfrutaba torturando a Sylvia. En comparación con Stephanie era como dice su sentencia, fue culpable por cómplice, no participaba tanto como en comparación a Paula. Y como les digo, Paula solamente cumplió 3 años en prisión. Después de que salió, desapareció completamente del mapa. Se había mudado a Conrad, Iowa, y estaba trabajando como ayudante de maestra para niños con necesidades especiales. O sea, no puedo creerlo. Pero las personas descubrieron su oscuro y macabro pasado. Al ser descubierta, la policía recibió una llamada anónima donde se le informaba que una consejera escolar estaba trabajando con niños y había sido condenada por un grave delito en otro estado hace muchos años. El sheriff del condado, Rick Penning, confirmó que se trataba de Paula Baniszewski. No había cargos pendientes, no obstante fue despedida de la escuela. Empecé a buscar más información. Lo único que encontré fueron las noticias en inglés, que sí, obviamente salió, porque obviamente empezaron a buscar sobre su pasado y se supo otra vez lo de Sylvia Likens, pero después de que la despidieron de la escuela no encontré ninguna otra información. Y bueno, realmente la realidad supera la ficción. Es una historia muy lamentable y muy horrible, y existen 2 películas que están basadas en este hecho, y también es un libro que está muy pegado a la realidad que se llama The Indiana Torture Slaying. Una de las películas es The Girl Next Door de 2007 y la otra es American Crime. Para poder realizar este podcast y hablarles un poquito más, empecé a buscar mucha información. También la pueden leer en el blog www.clubmisterio.com. Toda la información que les hablé, pero hay algo que no les hablé en el blog, sino más bien los quiero hablar acá con ustedes para explayarme un poquito más, y es sobre el perfil psicológico de Gertrude Baniszewski, esta mujer realmente malvada que yo no le encuentro justificación a nada de lo que hizo. Yo sé que muchas personas pueden pasar por una infancia muy dura y eso puede ser que tal vez las personas se desvíen por el camino si no tienen a alguien, pero no puedo justificarlo porque estaría justificando a todos los psicópatas que matan a mujeres y le hacen cosas horribles. Así que no puedo justificar esto, de verdad es inimaginable que algo así pueda haber ocurrido. Pero al final les voy a contar algo, porque digo que este no es el único caso que me dejó tan impactada, porque hay otro caso en otro lado muy parecido, pero hablemos sobre Gertrude Baniszewski. Cuando empecé a investigar, encontré un documental de la FBI donde se hablaba del
perfil psicológico, un poco del perfil psicológico de Gertrude, así que lo vi varias veces para poder entenderlo. Si me estás escuchando en YouTube, te voy a dejar todos los links de varias fuentes para que tú mismo lo leas abajito. Y bueno, si me estás escuchando en el podcast, ve al canal Club Misterio y vas a encontrar toda la información. Cuando todo esto sucedió, Gertrude tenía alrededor de 37 años de edad. Sin embargo, a esta edad, Gertrude tenía una vida totalmente caótica. Era una vida que ella no quería tener. Era una vida que realmente estaba cansada de tenerlo. De hecho, en las dos películas se refleja muy bien esto. Estaba cansada de tener esta vida, no les gustaba, no tenía dinero, tenía una vida miserable, tenía que criar a sus 7 hijos sola, no tenía ningún apoyo de nadie. Además que ya estaba muy enferma por todos los vicios que tenía, era alcohólica, fumaba sin parar y eso que tenía asma, y además ella misma tomaba muchos medicamentos para muchas cosas que tenía. O sea, imagínense cómo estaba esta mujer. Claramente tenía un problema mental, me imagino. Tenía muchas cosas en su mente, en su corazón, emocionalmente. Creo que todas las cosas que le fueron pasando en su camino le hicieron también un poco más dura, un poco más fuerte. Como que el lado de los sentimientos lo empezó como a bloquear un poco. Cuando Sylvia llegó a vivir con ellos, el sentimiento de envidia se apoderó de inmediatamente de la mujer. Y ustedes preguntarán, ¿por qué? Porque Sylvia representaba todo lo que ella anhelaba a esa edad, a los 16. ¿Se acuerdan que les dije que tuvieran muy en cuenta a qué edad Gertrude se fue de su casa y tuvo sus primeros hijos, su primer matrimonio que realmente era muy tormentoso? Sylvia a los 16 llegó a esta casa, era una chica muy inteligente, muy bonita, era pura, no tenía novio y en realidad todas la amaban, era una chica muy carismática. El psicólogo Edward Train le hizo un test psicológico a Gertrude y le pidió que se dibujara a ella misma un retrato, y lo que hizo esta mujer fue dibujarse, pero con sus dedos deformados. Cada uno de ellos representaba a sus hijos. Realmente no sé qué conclusión pueden sacar aquí de esto que ella dibujó. Cuéntenme acá abajito qué piensan ustedes de este dibujo que hizo. O sea, ella se dibujó bien, pero sus manos estaban deformados, y lo que dice el psicólogo es que estos dedos deformados eran sus hijos, porque hizo 7 dedos deformados. El perfil que concluyó el FBI dijo que Gertrude tenía una personalidad histérica con tendencias sádicas, y la envidia que sentía por Sylvia era una motivación para abusar de ella. Pero Gertrude realmente disfrutaba ver cómo torturaban a Sylvia, y más aún cuando ella lo hacía. Así que podríamos decir que ella no sentía compasión por Sylvia, nunca la tuvo, ella realmente lo disfrutaba, y al disfrutar esto, por eso cada vez más los castigos que le imponía a Sylvia eran cada vez más graves, más horribles, y hace acordar mucho a los psicópatas, que no sé si ustedes saben, pero ellos disfrutan mucho torturando a alguien, y por eso algunos van como aumentando de niveles. Ya no solamente golpean a la persona ni la violan, sino que empiezan a hacer otras cosas macabras como morderlos o cortarlos. Hay un caso, no recuerdo el nombre, de uno de los psicópatas más famosos también de Estados Unidos, que a sus víctimas les cortaban la cabeza y se masturbaba con la cabeza de sus víctimas. O sea, imagínense, o sea, qué cosas pasaban por su mente. Pero en este caso podríamos decir que Gertrude es algo similar. Ya no solamente, como les contaba, le pegaba con una paleta a Sylvia, sino que ya después era que se introduciera objetos en su vagina, la quemaba, la mordían, la humillaban. O sea, era una cosa horrible. Imagínense todas esas personas y que abusaron sexualmente de la pobre niña. Ni siquiera tenía alimento, ni siquiera estaba vestida. No solamente era uno, sino que eran muchos, eran varios, todos los días, a cada momento. Y duró 4 meses, Sylvia. Yo no sé cómo pudo durar tanto tiempo bajo estas condiciones tan precarias. Además, como les comenté, la hacían comer de sus propias heces, no tomaba agua, sino que tomaba su propia orina. O sea, cuando yo escuché
este caso, empecé a investigarlo mucho. No encontraba el momento adecuado para hablarlo. Me hace pensar muchas cosas. Así, no sé, cómo el ser humano puede ser tan malo y albergar tanto odio. Hay 2 películas que les comenté que están basadas en esta historia y les voy a hablar un poquito de ellas. Bueno, la primera que les quiero hablar es de American Crime. En español es un crimen estadounidense, salió el año 2007 y está basado en esta historia. Se pega bastante a la historia real, aunque claramente lo que vemos en la película no puede reflejar lo que vivió Sylvia. La protagonista es Ellen Page con Catherine Keener, que es Gertrude. Y como les digo, la película se pega bastante porque se basó en la mayoría de las cosas que pasaron en la vida real. Para hacer esta película se basaron en las transcripciones de la corte real del caso. Hay opiniones mezcladas en realidad respecto a esta película. Yo igual las tengo. No es una película mala, no obstante, no refleja bien lo que realmente le pasó a Sylvia. Pero si quieren verla, yo la encontré en YouTube. Se llama An American Crime. No es una película mala, pero siento que no reflejó tanto realmente lo que le pasó a Sylvia, teniendo mucho contenido, mucho material, sobre todo si se basaron la mayoría en las transcripciones reales de la corte. Entonces siento que faltó mucho. La otra película es The Girl Next Door, que es del 2007. Tengan cuidado porque hay una película que se llama igual, pero es una comedia, o sea, es totalmente diferente. Y no es fielmente a la historia de Sylvia, ya que es una adaptación de la novela de Jack Ketchum, que se basa en lo que le sucedió a Sylvia. Y les voy a contar la historia. En un hombre que recuerda su primer amor cuando él era adolescente y tiene como flashback y nos va contando la historia de cómo una chica, una nueva vecina, llega a vivir al lugar de uno de sus amigos y esta chica tiene una hermana que está enferma y van a vivir con su tía porque sus padres murieron en un accidente. En esta trama podemos ver cómo este chico David empieza a establecer una bonita conexión con su nueva vecina, pero pronto todo cambiaría a una pesadilla. La tía de Meg comienza a torturarla y la encierra en el sótano. Vemos como David sufre en toda la película por su primer amor. De hecho, puedo decirle que con esta película lloré al final. No paraba de llorar. Me dio mucha pena. Sobre todo por lo que pasó David, por el hecho de que él, siendo tan pequeño, igual quería ayudarla, pero no sabía cómo ayudarla. Aquí podemos ver cómo a veces el miedo te paraliza, no sabes qué hacer, no sabes cómo pedir ayuda a los demás. Quizás si él hubiese pedido ayuda, podría haber ayudado a Sylvia, o sea, a Meg, porque aquí es Meg. Pero en la vida real, obviamente, esto no pasó. Sylvia no tenía ninguna ayuda de nadie la alentaba. Estaba su hermana, pero su hermana tenía mucho miedo que le hicieran lo mismo. Y ustedes pueden preguntarse, pero ¿por qué no hizo nada si uno tiene miedo? Tiene que superar eso. Recuerden que ella estaba enferma, le costaba mucho caminar con una pierna, así que ya le costaba demasiado. Pero también era el miedo. Todos reaccionamos diferente frente al miedo. Y en el documental que vi, en el perfil, cuando hablaban del perfil psicológico, el FBI, dicen que hay que tener muy en cuenta que Gertrude era la autoridad para los otros niños, porque recuerden que todos los que abusaban y torturaban a Sylvia eran menores de edad o adolescentes, y Gertrude era como la autoridad. O sea, si ella lo decía, estaba bien. Es como cuando tu papá o tu mamá te dan el permiso de algo y tú te sientes como que puedes hacerlo, que nadie te va a decir nada porque esa persona te dio la autoridad para hacerlo, te dio permiso para hacerlo. Y en este caso Gertrude vendría siendo como eso, la autoridad que te daba el permiso de hacer algo, entonces te daba el consentimiento para que lo hicieras. Y si tú desobedecías, prácticamente les decías, si yo soy capaz de hacerle esto a ella, también soy capaz de hacértelo a ti. Entonces era bastante también un juego psicológico. Sabía cómo dominar a muchas personas. Y a mí me impacta, ya cerrando este caso, también
comprendo que sean niños, pero algunos eran adolescentes, y me impacta mucho cómo las personas cuando están en grupo sacan toda esa violencia, todo ese salvajismo que tenemos y no tienen límites. Hace poco escuché a un psicólogo, no recuerdo el nombre, pero hablaba, porque ya escucho muchas cosas, y dice que el ser humano tenemos límites. Entonces le preguntaban, parece que lo vi en un canal de YouTube, no me acuerdo el nombre, lo voy a dejar abajito donde lo vi, que nos gustaba tanto a veces los casos criminales, y hablaban que nos gustaba a veces los casos criminales porque a veces los criminales hacen cosas que nosotros no podemos hacer y que no podríamos hacer, porque nosotros tenemos límites, tenemos moral, tenemos valores, obviamente, y un psicópata obviamente no lo tiene. Entonces cuando tú matas a alguien ya pasas esos límites y prácticamente ya puedes hacer todo, porque tu límite es matar a alguien. Y en el caso, no sé, en este caso me da mucho para pensar que como ya tenían el permiso de Gertrude, todos se sintieron con la confianza de que no les iba a pasar nada porque Gertrude era su autoridad. Entonces no les iba a pasar nada. Estaban en grupo. Y como les digo, lo que siempre me llama mucho la atención es que como estando en grupo las personas se vuelven aún más violentas. Es como que se motivan una a las otras y nadie les dice, oye, está mal. Pero creo que pasa mucho que si alguien piensa diferente y tú ya estás metido ahí, también te podría pasar lo mismo. Y creo que quizás tal vez alguien pensó diferente, pero no lo dijo y no hizo nada, como en el caso de la hermana, porque tenía mucho miedo, porque si pensaba diferente a los demás, obviamente iba a ser atacado, tal vez torturado, incluso lo iban a matar, y ya habían visto todo lo que le podían hacer a Silvia. Y de verdad me impacta mucho que el ser humano sea tan malvado, y podríamos decir que esto no se volvería a repetir, pero hasta el día de hoy hay psicópatas. En la historia del mundo hay muchos psicópatas que han hecho cosas horribles y lo disfrutan haciendo. Y en el caso de Gertrude, ella lo disfrutaba ver cómo Silvia perdía toda esa inocencia, toda esa chispa que tenía. Como les digo, es una historia bastante lamentable. Y no justifico para nada a Gertrude, porque decir es que vivió una vida muy mala y por eso es así. O sea, imagínense, tendríamos que estar justificando a todos los psicópatas que han existido, que han matado a niños, que han matado a mujeres, que han matado a otros hombres, incluso psicópatas que también hay mujeres. Entonces siento que no es... que no es una forma de actuar, y sí, quizás influyó su entorno, la forma en que vivió, y nunca tuvo una persona que la ayudara, una persona que viera realmente lo que era el amor, porque Gertrude no lo vivió, estuvo con un hombre tras hombre tras hombre y todas sus relaciones fueron tormentosas. Pero hacer que una persona, pase 4 meses viviendo todo lo que pasó Silvia, me da mucha pena. De hecho, yo buscaba la foto, veía la foto de Silvia y realmente era una chica muy linda, muy hermosa. Y de hecho, con solo ver su foto ya podíamos entender que sí, tenía un carisma, tenía un encanto. O sea, busquen la foto. De hecho, también está en el artículo que escribí. Y eso quería hablarle. Como les digo, me da mucha pena este caso. Me dejó muy impactada. La película que me hizo llorar mucho es The Girl Next Door. Véanla, pero les digo, el tiro es muy fuerte. Pueden ver la otra película, no es tan fuerte, no es tan fuerte comparada con The Girl Next Door. Pero sí me dejó muy mal, lloré mucho. Y eso quería comentarles el día de hoy en este podcast. Fue más larguito, quería no hablar tanto con guiones, sino expresarles lo que siento, hablarles un poquito más. Coméntenme ustedes qué les parece, si están en YouTube. Y si están en Spotify, muchas gracias por escucharme. ¡Wow! Estoy súper tensa hablando de este tema. Y antes de despedirme, quiero decirles que hay un caso en Japón muy parecido al de Silvia Lee, que es muy, muy parecido a una chica que secuestraron unos chicos de su curso
y también la torturaron y la violentaron sexualmente durante mucho tiempo. Y es muy parecido al de Silvia y de verdad también me deja muy impactada. O sea, podemos ver que la maldad se encuentra en todas partes del mundo. Si quieren escuchar ese caso, cuéntenme acá abajo si quieren que les hable de eso. Pero yo creo que tal vez va a estar en algunos de los artículos del Club Misterio. Y recuerden seguir al Club Misterio en todas sus redes sociales. Instagram, sígueme en Spotify si me estás escuchando aquí, o en YouTube, suscríbete al canal. Y eso, muchas gracias por estar hoy en el Club Misterio.